genera interés en el estudiante al incorporar tecnología e innovación en su proceso de aprendizaje. Los laboratorios virtuales ofrecen nuevos entornos seguros de enseñanza-aprendizaje, incorporando el uso de las TICs, mejor conocido como entornos virtuales de aprendizaje, los EVAs, en el cual las restricciones de infraestructura, tiempo y espacio no son limitantes para incorporar nuevos conocimientos. Introducción. El bachillerato en línea de la UADY, BEL, se ocupa por implementar estrategias innovadoras que permitan generar interés y participación de los estudiantes en su aprendizaje. Con base en esta respuesta, se hace la propuesta de implementar el laboratorio virtual de Kane Connective para abordar el tema de ácidos, bases y reacciones de neutralización, en el cual pertenece a la asignatura de Estructura y Organización de la Naturaleza, que se encuentra en el primer nivel de BEL. Argumentación. La integración de la gamificación en la educación científica se ha incrementado significativamente para mejorar el compromiso, la alegría y la motivación en el estudiante, para apoyar actividades relevantes que contribuyan a la educación científica. Existen diversas estrategias y metodologías abocadas a lograr estas nuevas formas de aprender en la virtualidad, siendo la gamificación una herramienta efectiva en el aprendizaje a distancia y en línea, ya que pueden motivar y comprometer a los estudiantes para continuar con el proceso de formación, potencializando las experiencias de las nuevas generaciones en todos los niveles educativos a emplear este tipo de estrategias y los recursos tecnológicos actuales. Para la enseñanza en línea de las asignaturas correspondientes a ciencias, se presenta una gran división entre el conocimiento teórico y la resolución de problemas aplicados en las prácticas de laboratorio, debido a la carencia de insumos de laboratorio y espacio físico correspondiente a ello, por lo que el aprendizaje científico es limitado. Es por eso que se propone utilizar laboratorios virtuales en la educación. Los ejercicios interactivos pueden permitir a los estudiantes explorar y reforzar conceptos fundamentales en contextos que son cada vez más complejos, realistas y atractivos, creando entornos de aprendizajes flexibles e interactivos, donde la narrativa principal son las experiencias de primera mano de los estudiantes, con los datos, el análisis y las interpretaciones que genera la evidencia, lo que les permite formar una comprensión conceptual. Para el área de ciencias es primordial elaborar prácticas de laboratorio para que el alumno desarrolle habilidades cognitivas y dé significados a los conceptos teóricos adquiridos previamente, reflejándose en un mayor desempeño y aprovechamiento académico mediante el uso de las TICs. Los laboratorios virtuales son herramientas didácticas que ofrecen mayor flexibilidad en la adquisición del conocimiento que un laboratorio real, puesto que son una alternativa de enseñanza complementaria que brindan las siguientes ventajas. Crea un ambiente de enseñanza e investigación seguro. El trabajo se puede realizar de manera asíncrona, dando una opción de guardar y grabar el proceso de elaboración de la práctica, parar y retomarla tiempo después sin que se vean afectados los resultados. Los experimentos pueden reproducirse un sinnúmero de veces sin que incremente el costo de los reactivos e insumos. Brindan al estudiante la simulación del uso de una serie de materiales costosos, ampliando su área de conocimiento. Anula el impacto negativo sobre el medio ambiente, o sea, los desechos, contaminantes vertidos en las tarjas, emisión de vapores, y minimiza los riesgos a la salud debido al manejo de diversas sustancias. Incrementa la motivación en el alumno debido a que se emplea el modelo de indagación para la adquisición del conocimiento. Y el estudiante es el actor principal, puesto que construye a su propio ritmo su aprendizaje y el docente toma el papel de orientador. Específicamente, la propuesta es utilizar el laboratorio virtual Kane Connective, el cual es de manera gratuita y se puede descargar y utilizar aún fuera de línea. Este laboratorio nace como proyecto de la Biblioteca Digital Nacional de Ciencias, teniendo como objetivo el apoyar a una comunidad de instructores interesados en mejorar la educación química a través de actividades en línea interactivas y atractivas. Las actividades se pueden aplicar a los estudiantes del bachillerato en línea de la UADY, en la asignatura Estructura y Organización de la Naturaleza para reforzar el tema de ácidos y bases.
La forma de trabajo se puede desarrollar bajo el esquema de prácticas de laboratorio, donde las actividades y contenidos se fundamentan en la realización de una práctica de laboratorio, donde el instrumento de evaluación es la resolución de cuestionarios, permitiendo que los docentes a cargo se conviertan en moderadores del proceso de aprendizaje y el estudiante se convierta en agente activo en la construcción de su propio aprendizaje, y cumpliendo el enfoque por competencia requerido por el programa de estudios. Las actividades de aprendizaje se pueden apoyar en el simulador virtual que sustituye al laboratorio físico, siendo las siguientes estrategias de aprendizaje, porque seguimos un modelo indagatorio, ¿ok? Entonces vamos a tener 5 puntos que desarrollar. El primero es la situación problematizadora. Aquí nos enfocamos en una serie de preguntas focalizadas en el tema a tratar para recolectar los aprendizajes previos que ellos tenían. Por ejemplo, ¿todas las sustancias tienen el mismo valor de pH? ¿Cómo se puede cambiar el pH de una sustancia? ¿Qué pasa en el organismo cuando los niveles de pH en la sangre aumentan o disminuyen según el pH óptimo? Se crea una hipótesis. La indicación es: escribe lo que crees como respuesta a la pregunta planteada. Se diseña el experimento, y aquí es donde entra este laboratorio virtual. Para ayudarte a responder con ayuda del laboratorio virtual, realiza la práctica ácidos y bases. Esta práctica se proporciona al inicio de la actividad. El punto número 4, que son los resultados y conclusiones. Luego de que ellos realizan la experiencia de laboratorio virtual a su tiempo y las veces que ellos consideren necesario para poder contestar esas preguntas, elaboran sus propias conclusiones confrontando las predicciones realizadas en la hipótesis y con tus resultados obtenidos. En esta etapa, el docente puede introducir algunos conceptos adicionales, terminología asociada, como por ejemplo, ya que se ven ácidos bases, se puede tocar el tema de neutralización, ¿ok? Y por último, la comunicación afianzamiento. Aquí es donde se les indica que una vez terminadas tus conclusiones, realicen cuestionario evaluativo. Este cuestionario tiene como objetivo situar al alumno ante nuevas situaciones que ayuden a afianzar el nuevo conocimiento adquirido, asociándolo con situaciones de su vida cotidiana para que el aprendizaje sea significativo. Se espera que con la aplicación del simulador del laboratorio virtual Chem Collective aumente el interés del estudiantado en los temas abordados, dado que al trabajar virtualmente con el experimento asignado, ellos son responsables de la construcción de su propio aprendizaje. Como conclusiones, tenemos que las herramientas tecnológicas que se implementen en el proceso de aprendizaje son medios que nos permiten lograr el objetivo del aprendizaje. El docente juega un papel primordial al elegir incorporar la gamificación en sus estrategias de enseñanza. Además de emplear el laboratorio virtual Chem Collective, es necesario acompañarlo de otros elementos que puedan reforzar el aprendizaje del estudiante. Y en la medida que el docente integre y conceptualice las prácticas de laboratorio o simuladores virtuales, generará en el estudiante una mayor comprensión de los aprendizajes. Muchas gracias por su atención.
Algo está pasando con la moderadora. Vamos a esperar unos minutos. Hola, buenas tardes. Continuamos. Disculpen por ahí fallas técnicas, la maestra se le fue la luz. Ustedes saben que no estamos exentos a ese tipo de detalles. Entonces, continuamos con la presentación de la segunda ponencia. Permítanme un segundo, por favor. Las ponentes del siguiente ponencia de Phrasal Verbs es por Sassy Noemí Cama Rodríguez y Josefina Argáez García. ¿Están en la sala? Sí, maestra, aquí estamos. Ok, gracias. Ambas de la Dirección General de Educación Tecnológica. Bienvenidas. Gracias. Si gustas proporcionarnos, por favor, el video de las maestras, Daniel. Amable audiencia, es un honor para nosotras estar aquí el día de hoy con ustedes y presentarle nuestra ponencia titulada Phrasal Verbs. Mi nombre es Sassy Noemí Camas Rodríguez, pertenezco al subsistema de GETI, específicamente al plantel CBETIS 80. ¿Qué tal? Mi nombre es Josefina Argáez García, trabajo con la maestra Sassy en el CBETIS 80 y este día traemos ante ustedes la ponencia Phrasal Verbs. Es un hecho que la enseñanza del idioma inglés es un reto para el docente, quien tiene que poseer un amplio abanico de técnicas que favorezcan el aprendizaje significativo en el estudiante. El reto es especial para nosotros en nuestro subsistema porque el contenido teórico que los estudiantes deben aprender debe realizarse en un periodo de tiempo muy corto, lo que llevó a las docentes a que busquemos una alternativa para que este tema, que por sí es complicado, el de los phrasal verbs, pudiera ser trabajado de una manera más dinámica con los estudiantes, lo que favoreciera pues un aprendizaje un poco más significativo. Como consecuencia de la pandemia, este prototipo, que estaba en una primera etapa física, se migró a una etapa virtual, que es la que presentamos el día de hoy. La falta de conectividad en nuestro plantel orilló a que iniciáramos con la primera etapa física, en la cual buscamos una alternativa que permitiera que los estudiantes pudieran trabajar de una manera divertida este tema que por sí mismo es complejo, y es por eso que tratamos o que ideamos el uso de tarjetas que permitieran utilizar juegos tradicionales para la enseñanza de este tema, y este prototipo pues demostró en esta primera etapa su utilidad por el hecho de que tenía ventajas como pueden ser el uso de los juegos tradicionales y la promoción de la sana competencia. En cuanto a la revisión de la literatura, tenemos autores como Bernabeu y Goldstein, Travers, quienes nos señalan que el uso de los juegos de la gamificación es muy importante, y Travers nos menciona que el tema de phrasal verb es un tema que se le complica demasiado a los estudiantes. Artrusi nos dice que es importante abandonar el esquema tradicional de enseñanza de la lengua inglesa, y allá nos vamos tanto con Perry, citado por Millán Rojas, como por Ramos Maya, que nos confirman, ¿verdad?, que el hecho de los medios virtuales y la gamificación favorece el aprendizaje significativo. Como resultado de esta investigación, y toda vez que el juego se adecúa a los retos de enseñanza a distancia, como menciona Torres, se concluye la necesidad de llevar este prototipo a un ambiente digital, considerando situaciones lúdicas de aprendizaje y explotar ese recurso tanto en ambientes físicos como virtuales. El método. ¿Cuál es el método que se elige? Primero que nada, establecimos lo que es la pregunta de investigación, ¿ok? Posteriormente, pues,
establecimos lo que es nuestra hipótesis, si en realidad este prototipo didáctico facilita al alumno de quinto semestre del CBETIS 80 para internalizar el contenido mencionado en situaciones presenciales o síncronas. Los grupos focales elegidos en el periodo de octubre-noviembre de 2019 fueron el quinto A de laboratorio clínico y quinto A de construcción. Esto significa que los alumnos están en el quinto semestre, están cursando el quinto semestre de bachillerato en este subsistema. Las etapas del prototipo realmente fue realizado paso a paso y hasta que logramos tener el prototipo completo. Se inicia con una presentación en PowerPoint. Posteriormente se adaptan 2 juegos, el Memorama y el Ludicrous PB. El Ludicrous PB, la terminación PB es en relación a los phrasal verbs. Y en la tercera etapa, ya para llevarlo a los medios virtuales, tanto la maestra Josefina y una servidora, creamos 2 nuevos juegos denominados Drawers Games y Rising Game. En esta primera etapa observamos a la maestra Josefina cómo está presentando el PowerPoint, y pues lo que se les pide a los alumnos es que en su idioma natal ellos mencionen cuál es la acción que se está realizando y posteriormente se le dicta el phrasal verb para que los alumnos empiecen a estar en contacto con este nuevo elemento de estudio. En esta imagen vemos la implementación de la segunda etapa, la cual, como ustedes pueden ver, es un memorama en el cual los jóvenes pues tienen que encontrar 2 partes, ¿verdad?, que complementan. Por un lado, el phrasal verb, y por el otro, una imagen que hace referencia específicamente a este phrasal verb. En la siguiente etapa, ellos juegan lo que se conoce como Ludicrous PV, en el cual, tomando el phrasal verb que ya habían encontrado, escriben una oración, lo cual pues tiene doble complejidad porque tienen que estructurar de manera correcta la oración en cualquier tiempo que ellos consideren, pero tienen que incluir además el phrasal verb. Y en la tercera etapa, como vemos aquí, pues es una muestra de cómo estábamos diseñando el paso, la migración del proyecto prototipo físico al prototipo virtual. En este caso nos dimos cuenta que el uso de las pizarras que trae tanto Zoom como Teams favorece la implementación del juego. Y por último, pues acá tenemos el kit físico que está compuesto por el manual del usuario y por 2 sets de 36 tarjetas cada uno para poder llevar a cabo las actividades. Bueno, aquí les presento la evaluación, el instrumento de evaluación que se utilizó para evaluar el segundo parcial. En las 2 primeras partes del examen realmente son procesos cognitivos que se tenían que desarrollar muy bajos en comparación con esta tercera parte del examen, donde ellos tenían que trabajar con lo que es elegir el phrasal verb correcto, además de establecerlo en el tiempo correcto. El nivel cognitivo fue más elevado, que se pudo observar que los alumnos obtuvieron el mayor puntaje en la parte de los phrasal verbs, y esto fue de manera muy estandarizada con todos los alumnos focales, con los grupos focales. También observamos aquí en esta tabla que realmente comparamos la primera unidad con la segunda unidad, cómo el porcentaje de aprobación se incrementa en esta segunda unidad debido al uso de la gamificación. ¿Cuáles son las conclusiones? Definitivamente favorece las 6 dimensiones del nivel cognitivo, proporciona a los docentes de inglés de todos los niveles educativos un abanico de opciones para enseñar ese tema de manera práctica, comunicativa y divertida, y promueve también de forma significativa el aprendizaje de los phrasal verbs, permitiendo el trabajo colaborativo en ambientes de respeto, en ambientes síncronos y en espacios físicos. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Agradecemos que compartan sus experiencias, maestra. Una disculpa, ahorita me desconecté porque tuve problemas se fue la luz aquí, está a punto de llover en el lugar en donde yo estoy y son, la verdad, cosas que pasan. Entonces, pero una disculpa y aquí estoy de regreso. Continuamos
con la tercer ponencia de las maestras de la maestra, es una sola ponente, María Alejandra Hernández Maldonado. ¿Se encuentra aquí la maestra? Sí, maestra, aquí estoy. Buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes. Maestra María Alejandra Hernández Maldonado, de la prepa en línea de la SEP. Su ponencia lleva por título Los retos para el uso de la gamificación con estudiantes de educación media superior en línea de grupos etarios diversos. Adelante. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es María Alejandra Hernández Maldonado y agradezco al comité organizador del 13º Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia para presentar esta reflexión, los retos para el uso de la gamificación con estudiantes de educación media superior en línea de grupos etarios diversos. El propósito de este trabajo es generar una serie de reflexiones en relación con el uso de la gamificación con esta población etaria de diversos grupos etarios, pero sobre todo reflexionar lo que algunos retos que pueden estar presentes en el uso de la gamificación en la educación a distancia y por otro lado proponer la generación del trabajo que se requiere para el aprendizaje y para la generación de, en este caso, pues, diferentes modalidades de enseñanza que permitan la gamificación. En este caso, como justificación, yo planteo una pregunta muy concreta, en este caso, ¿qué hacer, cómo participar y cuáles técnicas lúdicas adaptadas a la educación en línea se pueden utilizar cuando frente al quehacer docente hay un grupo de estudiantes con características socioculturales y etarias diversas? En este caso, hay grupos poblacionales que salen de la edad idónea para estudiar el bachillerato o que la población no es una población nativa tecnológica. En el caso de Prepa en línea SEP, en el 2017 el 88% formó parte del grupo de edad mayor a 18 años que se le caracteriza por sobredad o se le categoriza como un grupo de sobredad. En el 2018, el 96.1% estaba en esta categoría también y en el 2019 se dividió en dos grupos etarios, en este caso, el 50% o más del 50% estaba entre los 13 y 29 años de edad y más del 49% en más de 30 años. Es decir, en total, la mayoría pertenecía a este grupo de sobredad y que al mismo tiempo esta población se encuentra con múltiples factores socioculturales y que al mismo tiempo repercuten en sus habilidades básicas para el uso de las tecnologías, que a veces son deficientes o no cuentan con estas habilidades para la autogestión del aprendizaje en línea o muchas veces no cuentan con el tiempo destinado para el estudio que se podría requerir, ya que la mayoría se encuentran trabajando, son madres o padres de familia o radican en municipios con rezago social alto y muy alto, como se puede ver en estos datos, y que esto pues hace que no se tengan aseguradas las tecnologías, los servicios eléctricos o de internet para el estudio en línea. Y en este caso, la gamificación se sabe que tiene ciertas ventajas, como ya lo decía en un inicio, y en este caso, pues en Ardila Muñoz y Giordani, en el 2019, escriben acerca de estos beneficios de la gamificación, pero al mismo tiempo reconocen que hay algunos retos, como el que la o el docente se enfrenta a lo desconocido, o que a veces invertir el tiempo en la creación de una gamificación puede no resultar exitosa cuando no se identifican las características de las y los estudiantes en relación con sus intereses. Al mismo tiempo se requiere que el profesor, la profesora, la población docente tengan gusto, un interés porque el aprendizaje pueda ser gamificado. Y en este caso Reyes y Quiñones en el 2020, en su artículo relacionado con un curso virtual que realizaron en la Universidad de Yucatán,
comentaban que si bien la mayoría de los estudiantes tuvieron una excelente participación en el curso, hubo grandes aportaciones, participaciones, se sintieron con mucha motivación en el estudio, identificaron que hubo dificultades en la comprensión de instrucciones y en los tiempos de entrega de actividades que pedían las actividades gamificadas. No obstante, en estas reflexiones hace falta identificar qué pasa cuando los estudiantes o la población estudiantil no está en el grupo de edad idónea, que la mayoría estudió a sus poblaciones con grupos de edad idónea. Y en el caso de la experiencia que yo he tenido en Prepa en línea C, pues me identifico que hace falta habilidades para utilizar de manera simultánea la videosesión, que es por la que nos comunicamos con los estudiantes, con las y los estudiantes, y el uso de la gamificación al mismo tiempo. Por lo que en el docente se ocupan revisar, ¿no?, con la capacitación en el diseño y creación de actividades gamificadas que tenga estas habilidades desarrolladas, que al mismo tiempo dentro de su, digamos, tiempo dedicado a su trabajo, a su jornada laboral como docente, tenga el tiempo destinado, o se considere el tiempo destinado para la planeación y diseño de actividades gamificadas, porque cuando no se tiene la experiencia se requiere mucho tiempo para diseñar ese tipo de actividades. Y pues por lo tanto el desarrollo de estas habilidades en el uso de la gamificación, la apertura para enseñar de manera, de manera que permita la diversión, y por otro lado identificar la diversidad poblacional que se tiene, es decir, hacer un análisis, un diagnóstico situacional de la población. Y al mismo tiempo se ocupa que hay una apertura en el marco curricular o plan de estudios para integrar la gamificación y pues obviamente el equipo de cómputo y servicio de Internet eficientes. En el caso de la población estudiantil, pues sobre todo cumplir o tener garantizado el acceso a los servicios de cómputo, energía eléctrica y servicio de Internet, y también desarrollar estas habilidades tecnológicas que se requiere para poder participar con este aprendizaje gamificado. Esto sería pues de muchas ventajas. En este caso sería útil para el aprendizaje significativo en diferentes contextos, en el caso de la población estudiantil, y en el docente o la docente pues sería una forma de ludificar el aprendizaje y estar siempre ahí buscando diferentes técnicas de que sea atractiva el aprendizaje. Y pues por último, generar estas reflexiones, generar este banco de experiencias que pudiéramos compartir a través, pues estos coloquios son importantes para compartir nuestras experiencias, pero podríamos estar escribiendo cómo nos ha ido, qué hacemos, cómo hemos integrado la gamificación en nuestra experiencia práctica diaria, para que vayamos identificando áreas de oportunidad, acciones de mejora que podamos integrar con nuestra población estudiantil, sobre todo cuando son no nativos o nativas tecnológicas o estudiantes con sobreedad. Muchas gracias y dejo aquí las referencias que utilicé para mi reflexión y agradezco el tiempo en la escucha. Estoy atenta a sus dudas y comentarios. Gracias, hasta luego. Agradecemos, maestra, que comparta sus experiencias. Antes de continuar con el último video, la última ponencia, sí les solicito que si alguien tiene alguna duda, una pregunta para las diferentes ponentes, diferentes ponencias, las vayan escribiendo en el chat. Utilicemos el chat para ir escribiendo nuestras preguntas. Es momento de escuchar a la cuarta ponencia, que la presentan la maestra Juana Isabel Fernández Hernández, la maestra Itzel Castro Morales y la maestra Alondra Castro Morales. Ellas vienen de la Universidad Autónoma de Sinaloa y su ponencia lleva por título Uso del lector de pantalla NVDA en el desarrollo
de prácticas experimentales para promover ambientes educativos inclusivos. Bienvenidas. Un cordial saludo para todas y todos los asistentes a esta sesión. El día de hoy les voy a presentar el siguiente trabajo. Este trabajo tiene por nombre Uso del lector de pantalla NVDA en el desarrollo de prácticas experimentales para promover ambientes educativos inclusivos. Es elaborado por las maestras Itzel Castro Morales, Alondra Castro Morales y su servidora Juana Isabel Fernández Hernández. Dentro de la comunidad estudiantil de educación media superior a distancia, podemos encontrar personas con discapacidad, lo que obliga a las instituciones a adecuar sus programas y herramientas tecnológicas para cubrir sus necesidades académicas y ofrecer educación de calidad que sea inclusiva para todos los tipos de estudiantes. En el bachillerato virtual UAS ya se han atendido a estudiantes con discapacidad, entre ellos con discapacidad motriz, auditiva, estudiantes con síndrome Down, por mencionar algunos, lo cual nos ha llevado a realizar adaptaciones al contenido temático de los cursos y el diseño de actividades buscando que éstas sean adecuadas para el proceso educativo de estos estudiantes. En Bachillerato Virtual UAS estamos realizando adaptaciones de materiales para estudiantes con discapacidad visual. Específicamente en el curso de Química General, como academia, hemos realizado modificaciones a los materiales buscando que estos sean accesibles para cualquier tipo de estudiante. Las prácticas de laboratorio son fundamentales en las ciencias experimentales. Sin embargo, las y los estudiantes con discapacidad visual tienen limitaciones en este aspecto. La educación media superior a distancia ofrece laboratorios virtuales o simuladores que pueden resultar atractivos, pero estos no son accesibles para estudiantes con debilidad visual o discapacidad visual, por lo que es importante tener como opción recurrir a las prácticas caseras. Se han realizado varios estudios para buscar la efectividad de las prácticas caseras. Uno de ellos es realizado por los profesores Villalobos Mora y colaboradores en el año 2022. Este estudio arroja que del 100% de los docentes evaluados, un 73% considera que las prácticas caseras son más efectivas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que un 20% se inclina por el uso de simuladores virtuales y solo el 7% consideran pertinentes el uso de videos. El presente trabajo tiene como objetivo proponer el uso del lector de pantalla NVDA, el cual es un software libre que facilita al estudiante con discapacidad visual el acceso a los documentos en formato Word, de manera que le permita conocer los procedimientos de las prácticas experimentales. Esto con el fin de promover ambientes educativos inclusivos. Es por ello que adaptamos una práctica del curso Química General de Bachillerato Virtual UAS para mostrar el uso de este. Al utilizarlo, el estudiantado puede conocer el proceso a realizar mediante una serie de descripciones colocadas como texto alternativo a cada una de las imágenes del procedimiento. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo se utiliza el lector. Este ejemplo lo vamos a utilizar en un formato de Word porque es el archivo que se presenta en el curso de Química General. Solamente presentaremos una sección de la práctica. En los anexos de la ponencia se encuentra toda la práctica desarrollada. Procedimiento 2 puntos. Sigue las instrucciones y realiza lo que se indica en la secuencia experimental. Punto. Para realizar cada paso del procedimiento pide apoyo de otra persona. Punto. Paso 1. Punto. Estira el globo sin inflar para que sea flexible. Punto. Paso 2. Punto. Coloca un embudo en el globo sin inflar. Punto. Paso 3. Punto. Coloca una cucharada de bicarbonato de sodio en el embudo para introducirlo al globo sin inflar, coma. Una vez que ya está el bicarbonato en el globo, retira el embudo. Punto. Paso 4. Punto. Agrega los 40 mililitros de vinagre a la botella y colócala en posición vertical. Punto.
Paso 5. Coloca el globo en la boca de la botella y cuando esté sujeto a la misma deja caer el bicarbonato, sin soltar el globo. Paso 6. Descubre lo que ocurre con el globo y toca la botella para percibir el cambio de temperatura. Ejemplo de la secuencia experimental 2. Gráfico imagen que muestra la secuencia experimental. Paso 1. 2. Una mano estirando el globo. Paso 2. La boca del globo colocada en la parte inferior del embudo. Paso 3. Una cuchara con bicarbonato. Paso 4. El globo con bicarbonato colocado en el cuello de la botella que contiene 40 mililitros de vinagre. Paso 5. Globo inflado unido a la botella de plástico. NVDA, Play, botón, install, salir. Todo el documento en Word del formato de reporte de laboratorio presenta una serie de imágenes en el caso del procedimiento y cada imagen cuenta con un texto alternativo, el cual nosotros como docentes tenemos que tener mucho cuidado de hacer una descripción donde el alumno pueda imaginarse cuál es el procedimiento. Aquí tenemos anotadas algunas consideraciones para elaborar el documento en Word accesible. Por ejemplo, no utilizar abreviaturas, añadir texto alternativo, como lo mencioné hace un momento, en las imágenes donde se describa claramente el paso a seguir. Este texto tiene el objetivo de que el estudiante pueda procesar en su mente una imagen, proceso o fenómeno a partir de descripciones proporcionadas por el lector, las cuales deben ser precisas al momento de ser redactadas por el docente. Tipo de letra Arial es una de las más recomendables, pero existen otras admitidas. Tamaño de fuente 12 y los siguientes tamaños por delante de esta. Alineación del texto a la izquierda, el uso correcto de la coma para que la lectura sea coherente. Es necesario comentar que los requisitos para elaborar un documento en Word con accesibilidad son muchos. En esta diapositiva solamente se mencionan los más básicos. También para diseñar la práctica experimental hemos anotado algunas consideraciones. Estas tienen que ver con el formato del reporte de laboratorio. Este formato tiene las siguientes secciones. Introducción temática, donde tenemos la base teórica en la que se fundamenta el tema. Aquí estamos incluyendo un breve texto con los conceptos y definiciones relativos al tema a desarrollar durante la práctica. En la sección de materiales y sustancias, estos deben de ser comunes, económicos y no peligrosos, cuidando siempre la integridad física de las y los estudiantes. En el procedimiento se le indica desde un primer momento que puede tener apoyo o asistencia de otra persona. Las indicaciones deben de ser claras, precisas y con una serie de imágenes con texto alternativo que le permitan construir en su imaginación modelos, procesos, reacciones químicas y fenómenos físicos y químicos. En la sección de resultados se le indica que debe agregar fotografías como evidencia de su trabajo donde él o ella aparezcan. Esta indicación es correcta ya que desde el primer momento se le hace saber que puede contar con una persona como asistente para la elaboración de la práctica. Y en conclusiones, las y los estudiantes responderán a una serie de preguntas específicas de manera que la respuesta pueda ser generada por sus sensaciones al momento de realizar cada procedimiento y con ayuda en la lectura de la introducción temática. También deben apoyarse con las descripciones realizadas por el docente en el texto alternativo de cada imagen presentada en el formato. A manera de conclusión, podemos comentar que Bachillerato Virtual UAS está preocupado por proporcionar un ambiente educativo inclusivo y por eso trabaja en las adaptaciones de los materiales y contenido de sus cursos. Por ello, en el curso de Química General se promueve el uso del lector de pantalla NVDA para que las y los estudiantes con discapacidad visual tengan acceso a los archivos en formato Word de las prácticas experimentales. Es importante considerar que para el diseño de las prácticas experimentales inclusivas se debe ser cuidadoso en su estructura, organización y redacción.
además de recurrir a las normas de accesibilidad para la creación de documentos accesibles para estudiantes con discapacidad visual. Muchas gracias. Gracias por compartir sus experiencias y por lo visto muy exitosas de todos los participantes del día de hoy. A continuación, vamos a seguir con la ronda de preguntas, para lo cual, pues estamos solicitando que ustedes planteen sus preguntas, sus dudas directamente en el chat para que todos los estén visualizando, o lo pueden hacer llegar a la moderadora, su servidora, de manera personal. Si alguien tiene alguna pregunta también, puede levantar la mano usando las reacciones. La primera pregunta que tenemos es sobre cuáles son las fortalezas del laboratorio virtual Chem Collective y cuáles son los requerimientos para poder implementarlo en el aula virtual. Lo tenemos para las maestras Rocío Pacheco y Rosita Guadalupe Fermín. Gracias, buenas tardes. Bueno, una de las grandes fortalezas es que, como bien decíamos en la presentación, que fue un poquito rápida, una disculpa por ello, es que el alumno, muchos al estar en educación a distancia, no tienen un laboratorio a la mano. Entonces, pueden tener experiencias de laboratorio con reactivos, con concentraciones. O sea, tiene un sinfín de material, reactivos, concentraciones, que en un laboratorio físico a nivel de bachillerato medio, de educación media superior, no se contaría con ellos. Entonces, aparte de eso, que ellos, como bien decíamos, pueden ir aprendiendo. El aprendizaje es personalizado porque lo van haciendo a su tiempo. De hecho, una gran ventaja de este tipo de laboratorios también es que si tienen, pueden ir por partes y van guardando el avance de cada práctica, ¿no? Entonces, aparte de que lo puedes conectar, como bien decíamos, como una introducción a un siguiente tema de más alto nivel, ¿no? O también puedes utilizar el laboratorio, por ejemplo, cuando vemos molaridad, normalidad, ¿no? Soluciones, puedes utilizar el laboratorio como la parte experimental de los cálculos que hayas hecho en unos ejercicios, ¿no? O sea, en vez de, no solo la parte práctica, sino también, ok, hacemos la resolución teórica y en el laboratorio vemos que está correcto y ya observamos este avance, ¿no? Ya no nada más se queda como un aprendizaje teórico, sino se vuelve un aprendizaje significativo, ¿no? Bueno, esa es una ventaja. Obviamente, una de las desventajas es, bueno, los alumnos que estudian un bachillerato en línea, pues tienen la oportunidad de acceder, pues, a internet, ¿verdad? Por eso están a distancia. La única desventaja que le veo, pues, es, a veces, bueno, aquí en Yucatán tenemos comunidades, ¿no? Y ellos van a las alcaldías, para hacer sus actividades. Igual y alguna desventaja es que ellos tengan nada más oportunidad de tener una hora, ¿no? Y no puedan realizar bien sus prácticas, o sea, tantas veces como para que ellos tengan su aprendizaje significativo, ¿no? ¿Qué requerimientos? Específicamente este laboratorio lo puedes descargar en tu computadora o lo puedes trabajar en línea. Cualquiera de los dos es totalmente gratuito, ¿no? Y hay varias como, no nada más hay para soluciones, hay para termoquímica, o sea, hay un sinfín de actividades que puedes realizar y puedes apoyarte con al aplicar este laboratorio. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por su respuesta. Muy completa, por cierto.
Estoy viendo aquí en el chat una pregunta. Más bien, tienen la duda de dónde se puede consultar el uso del lector NVDA para aplicarlo a la unidad de aprendizaje. Para la ponencia número 4, la maestra Juana Isabel Fernández, Itziel Castro, Alondra Castro, si nos pueden hacer favor de contestar. Sí, buenas tardes. El lector NVDA. Bueno, tiene su página oficial. La página es nvda.es y ahí mismo se encuentra una guía y tutorial en español para que puedan darle un uso. Es muy fácil. De hecho, acaba de poner la maestra Mireya Ramos la liga y en cuanto se descarga empieza a funcionar automáticamente. Si lo que tengan abierto, que tenga palabras, ya sea un archivo en Word, inmediatamente va a empezar a hacer la lectura. Es bastante fácil de trabajar. Muchas gracias por la orientación, maestra. Tenemos otra pregunta sobre cuáles son los principales bondades, beneficios que pueda tener la implementación del prototipo didáctico Phrasal Verbs. ¿Cuáles son esos principales beneficios, bondades en la aplicación? Que por cierto estuvo bastante interesante. ¿Nos pueden comentar, maestra? Buenas tardes. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, realmente los beneficios, las bondades son bastantes, sobre todo, primero que nada, porque los alumnos pues aprenden jugando, que independientemente de la edad que tenga el alumno, porque pues este prototipo puede ser llevado en cualquier nivel educativo, aprenden jugando, además de que hay mucha similitud con los juegos que tenemos y pues por lo mismo, por las situaciones que pasamos durante la pandemia y todo, pues nos vimos en la necesidad de que también los alumnos puedan escribir, que nosotros estemos evaluando ese conocimiento en la parte virtual, ¿no? Realmente ellos de por sí para un estudiante que obviamente del inglés, en el tema de los phrasal verbs es un reto. Es un reto, ¿por qué? Porque eso no lo tenemos en nuestro idioma, en el español, vaya. Entonces, cuando se enfrentan a este tipo de verbos, realmente para ellos, pues sí, tienen ciertas situaciones cognitivas de que no lo pueden comprender. Entonces, al estarles haciendo, obviamente, pues hay toda una serie de planeación y diferentes actividades utilizando los phrasal verbs, relacionándolos con los verbos en español. Entonces, ellos aprenden a utilizarlos, sobre todo que los phrasal verbs es un elemento de conocimiento que no se da de manera formal, sino que se da mucho en el área informal. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ellos pueden entender entonces en las canciones, en los programas de televisión, en las series de televisión, cuando encuentran una palabra, entonces cuando ven ese tipo de elemento extra que está en el verbo, ya sea un adverbio, ya sea un adjetivo, entonces ellos se pueden dar cuenta que no es un verbo normal, que tiene otra connotación dentro de un contexto. Y Muchas obviamente gracias. pues se apropian de ese conocimiento. Eso es lo más importante, ¿verdad? Muchísimas gracias, maestra. Y tenemos la última pregunta. ¿Qué estrategias utilizan para identificar, para hacer un diagnóstico de las características de los estudiantes para implementar las diferentes estrategias de gamificación, las más apropiadas para los diferentes grupos etarios? Tenemos para la maestra María Alejandra Hernández. Gracias. Pues en realidad la plataforma de Prep en Línea CEP ya trae todo digamos, sus dinámicas de trabajo ya estructuradas y colocadas en la plataforma. Entonces, lo que hacemos es que como asesoras virtuales, ya en las sesiones síncronas que tenemos con las y los estudiantes, es que tenemos que buscar
todas las técnicas que podamos utilizar para generar pues un aprendizaje significativo y sobre todo la atracción, que sea un tema, que se pueda ver el tema en general, pero que al mismo tiempo pueda ser atractivo para las y los estudiantes. En mi caso, yo soy asesora virtual de las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, pues, por ejemplo, la historia, la aplicación de la sociología, las técnicas de metodología de la investigación cualitativa y cuantitativa en ciencias sociales, etcétera. Todo eso trato, por ejemplo, en mi caso, de utilizar varias aplicaciones de gamificación, ya sea Padlet, ya sea algunos juegos como el de Quizzes, pero todo eso ya no forma parte de la plataforma, las tenemos que diseñar. Entonces, en mi caso, yo le dedico un buen rato a diseñar algún juego, algún cuestionario, y entonces, pues es sobre todo un aspecto que es como de compromiso individual para lograr que las y los estudiantes ingresen a las sesiones y por otro lado les resulte atractivo. Entonces, prácticamente es una labor que nos toca de manera individual en Prepa en Línea CEP. Es por eso que realicé estas reflexiones. Espero haya respondido la pregunta. Gracias. Claro que sí, maestra. Nos estaba diciendo que ya tienen ciertas estrategias, ciertas actividades que realizar, pero ustedes aportan mucho y ahí ya nos está respondiendo, ¿sí? Gracias. Aquí quiero leerle muchas felicidades, está en el chat, muchas felicidades a todas las personas que también expusieron. Sus aportaciones son muy valiosas para la generación de experiencias de la educación en línea. Todo el coloquio está muy interesante y completo. Gracias. Felicidades a todos. A todos, son exposiciones muy interesantes para nuestro quehacer docente. Leídas aquí también nos dice, para la maestra Rocío y Rosita, por experiencia, algunos de los alumnos les es difícil seguir las indicaciones de instalación y uso de simuladores virtuales. ¿Qué estrategia utilizan para acompañar a los alumnos en el uso de simulador? ¿Solicitan evidencia de ese uso? Sí, bueno, comentándole. Nosotros al inicio de cada semana les damos orientaciones sobre las actividades que van a realizar. Dentro de estas orientaciones se les explica cuando se utiliza el simulador, se les recuerda, se les da la práctica, se les recuerda cómo utilizar el simulador y también cuando apenas inicien con que sea la primera práctica, se les proporciona un tutorial, ¿ok? De cómo instalarlo, cómo utilizar el simulador, ¿ok? Lo más sencillo, dependiendo la práctica que ellos hagan. No se les da al principio absolutamente todo, sino como un pequeño conocimiento de qué es el simulador, cómo puedes utilizar, dónde vas a entrar, ¿ok? Y cómo puedes realizar la práctica. En el cuestionario evaluativo, que nosotros utilizamos al final, ¿no? Ahí les pedimos, puedes conectar alguna imagen, sube la imagen de la titulación, sube la imagen en donde muestres cuántos mililitros o cuál es el reactivo que utilizaste, ¿no? Entonces, puedes hacer en este cuestionario preguntas aleatorias de tal manera que no a todos los alumnos les toque la misma indicación de la fotografía, de la imagen que van a subir, ¿no? Durante la práctica. Entonces, o sea, esto para evitar igual que ustedes ven que hay algo de plagio, ¿no? Que el cuestionario nos pasamos las mismas imágenes, ¿no? Entonces podemos poner en un cuestionario aleatorio, pues diferentes imágenes que ellos suban referente a la práctica. Ok, muchísimas gracias, maestra, gracias. Bueno, pues ya para terminar, porque nos estamos pasando del tiempo, ya llevamos 10 minutos más, solamente hacer una reflexión. En esta mesa de trabajo 4, aplicación de tecnologías emergentes en la educación media superior a distancia, se ha presentado una propuesta del uso del laboratorio virtual de química, Chem Collective, como estrategia de enseñanza, lo cual permite involucrar y motivar al estudiante mediante contenidos dinámicos y que capten la atención para promover el aprendizaje. El prototipo
Phrasal Verbs, espero estarlo pronunciando correctamente. Es una estrategia educativa que promueve de forma significativa el aprendizaje del idioma inglés, permitiendo el trabajo colaborativo en ambientes de respeto y tolerancia, tanto en clases, entendí, físicas, presenciales, pero lo siguieron en virtual, ¿verdad? También tenemos el uso de la gamificación con estudiantes de educación media superior en línea, de grupos etarios diversos, en contextos socioculturales muy diferentes, que requieren habilidades tecnológicas también, ¿sí? Para poder desempeñarse tanto por parte del estudiante como el docente. Y se concluye que se pueden usar todo este tipo de gamificación para motivar el aprendizaje y generar aprendizaje significativo. En el lector de pantalla, que fue la última ponencia que tuvimos, pantalla NVDA, es una herramienta que facilita a los estudiantes con discapacidad visual tener acceso a los diferentes procedimientos que se encuentran en plataformas digitales, ayudando a promover ambientes educativos inclusivos y desarrollar también las habilidades experimentales. Bueno, agradecemos su presencia. Ahorita, antes de despedirnos, vamos a solicitar que todos enciendan su cámara para tomar la fotografía en sesión grupal. Que nos quede este recuerdo de todos los participantes. Y le pedimos a nuestro apoyo técnico que nos informe cuando es tomada la fotografía. Permítanme. ¿Listos? 1, 2, 3. Para una foto, permítanme, vamos a tomar más. ¿Viene la segunda? ¿Listos? 1, 2, 3. Y ya una última más, permítanme. 1, 2, 3. Ok, ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a nombre del comité organizador del 13º Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia y a todos ustedes asistentes y participantes. Muchas gracias por haber estado aquí, por compartirnos tantas experiencias que nos enriquecen en nuestra labor como docentes, asesores, diseñadores en el bachillerato virtual. ¿Sí? Gracias, que estén muy bien, que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego y gracias.